Dicen que los militares están entrenados para enfrentar cualquier peligro, pero hay cosas que ningún arma puede detener. Esta noche escucharás historias oscuras, experiencias paranormales y encuentros que marcaron para siempre a quienes las vivieron. En el año 2011, yo estaba haciendo mi servicio como soldado en una zona montañosa entre los límites de Chiapas y Oaxaca. Éramos un pequeño grupo de militares enviados a vigilar caminos clandestinos usados por gente armada y traficantes. El lugar estaba tan alejado que ni siquiera parecía bien marcado en los mapas. Nos instalaron cerca de un viejo campamento abandonado. Decían que décadas atrás había servido para entrenamientos, pero quedó vacío después de un incendio donde murieron varios soldados. Nadie hablaba mucho de eso. En el ejército, aprendes rápido que hay preguntas que es mejor no hacer. La primera noche, todo estuvo tranquilo, excepto por algo raro. Los perros que llevábamos comenzaron a llorar viendo hacia el monte. No ladraban, lloraban. Uno de los compañeros, el tigre, dijo jugando: "A lo mejor los muertos del cerro ya nos vieron llegar". Todos se rieron, menos el sargento. Él se quedó serio mirando a la oscuridad. A la tercera noche, nos tocó guardia a mí y a otro soldado llamado Méndez. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuchamos pasos alrededor del campamento. Pensamos que podría ser gente armada, así que apagamos las lámparas y nos escondimos. Los pasos rodeaban las casas abandonadas, lentos, pesados, como botas. Méndez susurró: "¿Los escuchas?". Yo asentí, pero había algo extraño. No se oían ramas romperse ni piedras moverse, solo las pisadas, como si caminaran sobre el cemento. De pronto, vimos una silueta entre los árboles. Era un hombre vestido con uniforme militar viejo, de esos verdes antiguos. Tenía el cuerpo completamente negro. No se le veía la cara, solo los ojos, blancos. Nos apuntó lentamente con el brazo y desapareció detrás de una construcción. Pedimos apoyo por radio, pero la frecuencia empezó a llenarse de estática. El sargento salió con otros 2 hombres pensando que era un intruso. Revisamos todo el lugar. No había nadie, pero encontramos algo que nos dejó helados: huellas de botas quemadas, marcadas sobre el suelo húmedo, como si alguien hubiera caminado con las plantas ardiendo. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, uno de los soldados más viejos nos contó algo que jamás olvidaré. Dijo que años atrás, durante el incendio del campamento, varios militares quedaron atrapados dentro de una barranca. Según los sobrevivientes, escuchaban a los soldados gritar pidiendo ayuda, pero cuando intentaban entrar, el fuego se hacía más intenso. Los dejaron morir ahí. Desde entonces, muchos aseguran escuchar pasos durante la madrugada. Esa misma noche nos ordenaron patrullar el monte porque unos pobladores reportaron luces extrañas cerca del río. Éramos 5 hombres. Íbamos en silencio, alumbrando apenas el camino. Entonces encontramos algo raro entre los árboles. Un casco militar oxidado, muy antiguo. Algo tenía escrito: "No nos dejen aquí". El tigre dijo que seguramente era una broma pesada, pero nadie se rió. Seguimos avanzando hasta llegar al río, y ahí fue cuando todo se puso peor. Del otro lado del agua, vimos varias figuras paradas entre la neblina. Eran soldados, quietos, como formados. Había al menos 10. Pensamos que era otro grupo militar, así que el sargento gritó la contraseña de identificación. Nadie respondió. Las figuras seguían inmóviles. Entonces, alumbré directamente hacia ellos y sentí como el cuerpo se me congeló. Los uniformes estaban quemados, las caras negras. Algunos ni siquiera tenían ojos. Parecían cuerpos carbonizados sosteniendo rifles. Uno de ellos levantó lentamente el brazo señalándolos, y todos empezaron a caminar hacia el río. El agua comenzó a moverse violentamente, aunque no había viento. El sargento ordenó retroceder, pero Méndez se quedó paralizado mirando las figuras. Yo intenté jalarlo cuando escuchamos algo horrible. Voces, muchas voces hablando al mismo tiempo. Los radios explotaron en pura interferencia. Las luces comenzaron a fallar, y de pronto las figuras desaparecieron. Simplemente ya no estaban. Corrimos de regreso al campamento sin decir una palabra. Cuando llegamos, Méndez estaba temblando. No quería hablar.
Solo repetía, ellos siguen ahí. Esa madrugada comenzó a llover fuertísimo, y entonces escuchamos golpes dentro de una barranca abandonada, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. El sargento creyó que era un animal y ordenó revisar. Entramos entre 4 hombres. El lugar estaba vacío, oscuro, pero en una pared alguien había escrito algo. Uno de los soldados empezó a rezar, y entonces la puerta detrás de nosotros se cerró sola de golpe. Las luces se apagaron. Lo siguiente que escuchamos fueron pasos alrededor nuestro, botas, decenas de botas, caminando en círculos cada vez más rápido. No podíamos ver nada, solo escuchar respiraciones alrededor. Y luego, un grito horrible como de alguien quemándose. Uno de los soldados comenzó a disparar desesperado hacia la oscuridad. Cuando logramos salir, todos estábamos pálidos. Pero faltaba alguien, el tigre. Pensábamos que había salido antes, pero no. Lo buscamos toda la madrugada. Nada. Hasta que al amanecer encontramos sus botas junto al río, perfectamente acomodadas, y sobre la arena húmeda había huellas alejándose hacia el monte, y nunca lo volvimos a ver. El ejército oficialmente dijo que desertó, pero ninguno de nosotros creyó eso. 2 días después nos retiramos del lugar. Antes de irnos, un anciano del pueblo cercano nos dijo algo que nos dejó pensando hasta hoy. Nos contó que, durante el incendio, los soldados quedaron encerrados porque alguien recibió la orden de no abrir las barracas, que los dejaron morir para evitar que el fuego alcanzara el arsenal, y que, desde entonces, los muertos siguen patrullando el cerro, buscando a quienes los abandonaron. Han pasado muchos años desde aquello, y ya no soy militar, pero todavía hay noches donde despierto escuchando botas fuera de mi casa, y a veces, cuando todo queda en silencio, alcanzo a escuchar una voz susurrando cerca de mi oído, porque algunos soldados nunca regresaron realmente. Cuando entré al ejército tenía apenas 19 años. Me mandaron a un cuartel viejo en las afueras de Monterrey. El lugar llevaba décadas funcionando y tenía fama de pesado, no por los entrenamientos, sino por las cosas que pasaban en las noches. Desde el primer día noté algo raro. Los soldados más antiguos evitaban caminar solos por el edificio de dormitorios después de las 12. Si alguien tenía que ir al baño o por equipo, despertaba a otro compañero. Yo pensé que eran exageraciones hasta que conocí el sótano. Debajo del cuartel había una zona vieja de celdas militares que ya no se usaban. Ahí encerraban antes a soldados castigados o desertores. El lugar olía a humedad y metal oxidado. La primera vez que bajé fue porque un cabo me mandó por unas cajas. Mientras caminaba por el pasillo escuché algo. Un hombre llorando. Se escuchaba claramente como alguien intentaba contener el llanto. Pensé que había alguien allá abajo, pero cuando revisé las celdas estaban vacías. Todas abiertas, todas menos una. La última del fondo. Estaba cerrada con candado. Y desde dentro se escuchaba una voz susurrando. Sentí horrible. Corrí de regreso arriba y le conté al cabo, pero en lugar de sorprenderse, se quedó callado unos segundos y me dijo, no vuelvas a bajar solo. Esa noche nadie quiso explicarme nada. Días después, me hice amigo de un soldado llamado Paredes. Él llevaba más tiempo ahí, y una madrugada, mientras fumábamos afuera del dormitorio, me contó la historia. Años atrás, un militar había perdido la cabeza dentro del cuartel. Decían que comenzó a escuchar voces después de varios días castigados en la celda del sótano. Primero, hablaba solo. Luego empezó a decir que alguien se paraba fuera de su celda por las noches. Un hombre sin ojos. Según Paredes, el soldado terminó suicidándose ahí abajo. Pero antes de morir repetía algo extraño. No me quiere dejar salir. Yo no creía mucho en eso, hasta la noche que me tocó guardia. Era como la 1 de la mañana. Yo estaba vigilando el pasillo principal del dormitorio, cuando escuché pasos marchando afuera. Pensé que era un oficial haciendo ronda, pero los pasos eran demasiados, como 20 soldados caminando al mismo ritmo. Me asomé por la ventana y no había nadie, pero los pasos seguían escuchándose alrededor del edificio. Entonces comenzaron los golpes. Venían del piso de abajo, del sótano. Tomé mi lámpara y bajé pensando que alguien se había metido.
Mientras descendía las escaleras, empecé a sentir muchísimo frío. Las luces del pasillo estaban apagadas, aunque se suponía que deberían permanecer encendidas toda la noche. Entonces escuché a alguien respirar, fuerte, desesperado, como si hubiera corrido mucho. Alumbré al fondo del pasillo y vi a un hombre parado frente a la celda cerrada. Traía uniforme militar, pero estaba completamente mojado, la cabeza inclinada, quieto. Le grité pensando que era un soldado. No respondió. Entonces levantó lentamente el rostro y sentí cómo se me doblaban las piernas. No tenía ojos. Los huecos negros, la boca abierta, como si estuviera gritando en silencio. La lámpara comenzó a fallar y el hombre empezó a caminar hacia mí despacio, arrastrando las botas. Yo salí corriendo escaleras arriba. Cuando llegué al dormitorio, estaba pálido. El sargento pensó que me había drogado o algo, hasta que escuchamos algo caer en el sótano. Un gran golpe, como si hubieran aventado metal contra la pared. Todos bajamos armados, pero no encontramos a nadie. Solo agua tirada por todo el piso, como si alguien empapado hubiera estado allá abajo. Y en la pared del fondo apareció algo que no se apreciaba bien. Después de eso, comenzaron a pasar cosas peores. Soldados despertaban con moretones. Otros aseguraban escuchar gente marchando debajo de las camas. Uno, incluso, juró haber visto a un hombre sentado en su litera observándolo dormir. Pero lo peor le pasó a Paredes. Una madrugada comenzó a gritar desesperado. Todos despertamos. Lo encontramos pegado contra la pared, señalando a la puerta del dormitorio llorando. Decía que un soldado mojado había entrado caminando entre las camas, que se había detenido frente a él y le había susurrado cosas que no entendió. Lo trasladaron a otro cuartel días después porque quedó muy mal psicológicamente, y desde entonces nadie volvió a mencionar el tema, hasta una noche, la peor de todas. Había tormenta eléctrica, la luz se fue en casi todo el cuartel. Yo estaba medio dormido cuando escuché el sonido de botas entrando al dormitorio. Pensé que era un oficial revisando, pero no daban órdenes. No hablaban, solo caminaban. Abrí los ojos y vi varias siluetas paradas entre las camas, soldados completamente inmóviles. Uno de ellos estaba frente a mí. Podía sentir el olor a humedad y tierra mojada. Quise moverme, pero no podía. El hombre inclinó lentamente la cabeza hacia mí y escuché claramente cuando susurró: «Ya escuchaste el sótano». En ese momento comenzaron los golpes abajo. Todo el dormitorio despertó. Los soldados gritaban, algunos encendieron las lámparas y las figuras desaparecieron, pero los golpes seguían. Fuimos varios junto con el sargento hacia el sótano, y cuando abrimos la puerta, la celda del fondo estaba abierta. El candado seguía puesto, pero la puerta estaba abierta. Adentro no había nada, excepto una linterna oxidada y las marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotros, muchos pasos marchando. Todo el pasillo comenzó a llenarse Todo el pasillo comenzó a llenarse del sonido de botas, pero no había nadie. Las luces empezaron a prender y apagar solas, y uno de los soldados comenzó a rezar. De pronto, escuchamos una voz ronca desde el fondo del pasillo. Todos nos quedamos congelados, porque esa voz no sonaba humana, sonaba como alguien ahogándose. Y entonces vimos la silueta, el hombre sin ojos, parado frente al sótano empapado, sonriendo. Esa misma semana clausuraron las celdas para siempre. Las sellaron con concreto. Oficialmente, dijeron que era por daños estructurales, pero los soldados sabíamos la verdad. Algo seguía ahí abajo, algo que nunca salió del cuartel. Y hasta el día de hoy, antiguos militares aseguran que algunas madrugadas todavía se escuchan botas marchando debajo del piso, como si alguien siguiera haciendo guardia en la oscuridad. Esto sucedió cuando estaba destacado en una zona rural de Veracruz, cerca de la sierra. Éramos pocos soldados en un pequeño destacamento improvisado, junto al pueblo donde casi no había señal, ni caminos buenos, ni luz por las noches. La gente del lugar era muy callada con nosotros. Nos obedecían, sí,
pero siempre nos miraban raro, como con miedo. Un día, mientras patrullábamos cerca del monte, vimos a una señora parada junto al camino. Era una anciana muy flaca, vestida completamente de negro. Tenía un rebozo cubriéndole casi toda la cara. Uno de mis compañeros, el Luna, le preguntó si necesitaba ayuda. La señora levantó lentamente la cabeza y nos dijo algo que todavía recuerdo perfectamente: no anden en el cerro después de medianoche. Después empezó a caminar entre los árboles y desapareció. Luna se burló diciendo que la vieja estaba loca, pero el guía del pueblo que venía con nosotros se puso pálido. Esa noche nos contó la historia. Decía que años atrás vivía una mujer cerca del río. La acusaban de hacer brujería, según los pobladores, enfermaba animales, provocaba accidentes y hacía desaparecer niños. Una noche, un grupo de hombres del pueblo fue a buscarla y jamás regresaron completos. 2 aparecieron muertos días después, otro volvió completamente loco. Desde entonces decían que la bruja seguía rondando el monte, especialmente cuando había neblina. Nosotros obviamente no creíamos mucho en eso, hasta la primera madrugada. Eran como las 2 cuando escuchamos que las gallinas del pueblo empezaron a alborotarse, todas al mismo tiempo. Después los perros ladraban desesperados, como si algo estuviera caminando entre las casas. Uno de los soldados salió a revisar y regresó corriendo, blanco del miedo. Decía que había visto algo sobre el techo de la bodega. El sargento pensó que era un animal, así que salimos varios con lámparas. Revisamos alrededor del destacamento, y entonces la vimos, parada arriba de un árbol, una figura larga y delgada, con brazos demasiado largos, mirándonos. El viento movía su ropa negra, pero lo peor era su cara. Parecía una mujer vieja, pero los ojos reflejaban la luz como los de un animal. Nadie dijo una palabra. La figura sonrió y se aventó del árbol hacia el monte, no como una persona, como algo ligero, algo que no pesaba. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente encontramos algo raro fuera del destacamento, un montón de plumas negras y en medio un animal muerto. Era un perro, pero estaba completamente seco, como si le hubieran sacado toda la sangre. El ambiente empezó a ponerse pesado desde entonces. Los radios fallaban, las lámparas se apagaban solas, y varios soldados comenzaron a tener pesadillas iguales. Todos soñaban con una mujer parada fuera de las ventanas, observándolos. El peor fue Luna. Una madrugada despertó gritando. Decía que había sentido algo sentado entre su pecho, que no podía respirar, y que una anciana le habló al oído diciendo: «Te voy a llevar». A partir de ahí comenzó a enfermarse. Se veía cansado, demacrado, cada día más débil. Los médicos del cuartel decían que no tenía nada, pero nosotros veíamos cómo empeoraba. Y pasó lo peor. Nos mandaron a revisar una zona del monte donde varios pobladores escuchaban gritos por las noches. Subimos 6 soldados. Mientras avanzábamos, comenzó a entrar una neblina espesa, demasiado espesa. No podíamos ni ver el camino. Y entonces escuchamos un silbido, a lo lejos. El guía del pueblo se detuvo en seco y dijo casi susurrando: «No volteen si escuchan que les hablan». Todos nos quedamos tensos. El silbido volvió a escucharse, más cerca, y después la voz de una mujer llamando nuestros nombres. Primero el mío, luego el de Luna. La voz sonaba idéntica a la de nuestras madres. Eso fue lo más horrible, porque no sonaba monstruosa, sonaba familiar, cariñosa, como alguien que conocíamos. Uno de los soldados empezó a rezar, y Luna volteó. Solo alcanzamos a verlo quedarse completamente inmóvil mirando entre la niebla. Entonces, algo se movió entre los árboles. Una silueta negra bajando de rama en rama. Rápido, como una araña. Luna empezó a caminar hacia ella. Nosotros le gritábamos que se detuviera, pero parecía hipnotizado, hasta que desapareció dentro de la niebla. Corrimos tras él y lo encontramos minutos después tirado cerca de un árbol enorme, inconsciente, con marcas negras alrededor del cuello, como de dedos quemados. Esa noche lo llevamos de emergencia al destacamento, pero Luna no despertó igual. Se la pasaba mirando esquinas vacías, murmurando cosas, y decía que la anciana estaba parada afuera esperando. Nadie quería dormir cerca de él,
porque cada madrugada comenzaba a hablar con alguien invisible, como si mantuviera conversaciones. Una noche me tocó cuidarlo. Eran casi las 3 cuando escuché golpes en la ventana. Pensé que era una rama, hasta que vi una mano apoyada sobre el vidrio, larga y negra, con uñas enormes. Y luego vi a la anciana, pegada a la ventana, sonriendo. Sus ojos parecían completamente blancos. Yo me quedé congelado, y Luna empezó a reírse desde la cama, una risa horrible, mientras señalaba hacia ella. La ventana comenzó a abrirse sola, y entonces se apagó la luz. Escuché algo entrar al cuarto, algo arrastrándose, olía horrible, como tierra mojada y animales muertos. Cuando logré encender mi lámpara, Luna ya no estaba en la cama, la ventana estaba abierta, y afuera, entre la lluvia, vimos una figura negra caminando hacia el monte, cargando algo sobre la espalda. Nunca encontramos a Luna. El ejército dijo que había desertado, pero nadie le creyó. Antes de abandonar el destacamento, una anciana del pueblo nos dijo algo que jamás olvidaré. La bruja no se lleva a cualquiera, solo a los que ya la miraron a los ojos. Han pasado años desde aquello, pero todavía hay noches donde despierto escuchando un silbido fuera de mi casa, y aunque cierre las ventanas, a veces amanezco encontrando plumas negras sobre el piso. Si te atreves a seguir descubriendo los relatos más perturbadores, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los secretos que se esconden en la oscuridad. Esto fue Secretos de la Noche con Amar. Nos vemos en tu próxima pesadilla.